Hay un cristal blanco que se enfría cuando toca el agua. No un poco, lo bastante frío como para que, al echarlo en un vaso, haga bajar la temperatura hasta poco más de 30 grados Fahrenheit, cerca del punto de congelación, sin electricidad y sin ninguna máquina. ¿Has sentido exactamente este efecto si alguna vez activaste una bolsa de frío instantáneo? Ahora imagina ese cristal llevado a la escala de una habitación. No tienes que imaginarlo. En 1620, un hombre llamado Cornelis Dreble hizo exactamente eso y enfrió el salón más grande de Inglaterra tan intensamente que el rey de Inglaterra se levantó y salió al sol del verano para calentarse. Según todos los relatos que tenemos, fue el primer aire acondicionado. Y después desapareció. No porque fallara. No falló. Enfrió un palacio. Desapareció porque el mismo cristal que podía enfriar tu casa resultó valer mucho más haciendo otra cosa. Algo que construyó imperios. Volvamos a aquella habitación, porque los detalles importan. El año es 1620. El lugar es la abadía de Westminster, en el gran salón de aquella época. El espacio cerrado más grande de las Islas Británicas, con más de 300 pies de extremo a extremo y un techo abovedado perdido entre las sombras muy por encima. Es verano. Los veranos de Londres no eran el calor brutal de un desierto, pero dentro de un salón de piedra lleno de gente, velas y sin aire en movimiento, el ambiente habría sido cerrado, pesado y cálido. Entra en aquella habitación un hombre llamado Cornelis Dreble. Es holandés, autodidacta y, según los estándares de su época, algo a medio camino entre científico y mago. El rey Jacobo y lo mantiene en la corte como un hombre rico podría conservar una maravilla. Dreble produce truenos artificiales, pájaros mecánicos y un reloj que parece funcionar para siempre. Pero ese día le ha prometido al rey algo más extraño que cualquiera de esas cosas. Le ha prometido convertir el verano en invierno bajo techo, a voluntad. Y cumple. Por medios que se negó a escribir o explicar, Dreble enfrió el aire de aquel enorme salón con tanta intensidad que el rey, rodeado de sus cortesanos en pleno verano, comenzó a tiritar, y no por cortesía. Los relatos coinciden en lo que ocurrió después. Jacobo se levantó y se marchó. Salió de su propio gran salón y regresó al calor del verano exterior porque la calidez de una tarde londinense era más cómoda que lo que Dreble había construido dentro. Detente un momento y piensa en eso. Hace 400 años, antes de la refrigeración, antes del motor eléctrico, antes de que alguien comprendiera la química de lo que estaba ocurriendo, un hombre enfrió la habitación más grande de Inglaterra con tanta eficacia que la persona más poderosa del país huyó de ella. Historiadores que hoy miran hacia aquella tarde han llamado al dispositivo de Dreble el primer aire acondicionado. El prototipo de la máquina que ahora mismo zumba en tu ventana. Y lo hizo sin ninguna fuente de energía. Esa es la parte que debería dejarte frío. No había motor en aquella habitación. Nada quemándose, nada girando. Lo que produjera aquel frío obtenía su capacidad de enfriar de otro lugar por completo. No de un combustible, sino de una reacción. Una reacción silenciosa e invisible que ocurría dentro del agua. Y aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. Sabemos casi con certeza cuál era esa reacción. Dreble se llevó su secreto a la tumba, pero dejó huellas. Sabemos con qué sustancias químicas trabajaba. Sabemos lo que escribieron los hombres que estaban a su alrededor. Y sabemos qué sustancia, al disolverse en agua, absorbe calor exactamente de la forma en que aquel salón se enfrió. No era magia. Era un material. Uno bastante común. Uno que, menos de un siglo después, se convertiría en una de las sustancias más disputadas sobre la faz del planeta, aunque no por su capacidad para hacerte sentir cómodo. Para entender lo que Dreble realmente hizo en aquella habitación, tenemos que mirar el cristal blanco que estaba en el centro de todo. Ese cristal se llama salitre. Si alguna vez has escuchado esa palabra, probablemente haya estado rodeada de viejos rumores y bromas de cuartel. Pero si apartamos todo eso, lo que tenemos es un compuesto químico sencillo, nitrato de potasio, un cristal blanco parecido a la sal que durante gran parte de la historia humana se raspaba de los suelos de cuevas, establos y de la tierra bajo antiguas aldeas. Parece sal gruesa de mesa. Podrías sostener un puñado en la mano y pensar que no tiene nada de especial. Pero sí lo tiene. El salitre hace algo que la sal común no hace. Y esa es la clave de aquella habitación fría de 1620. Cuando disuelves la mayoría de las sustancias en agua, el agua permanece aproximadamente a la misma temperatura o se calienta ligeramente. Disuelves salitre y ocurre exactamente lo contrario, de manera drástica. El agua se enfría, de forma medible y rápidamente. Pon suficiente nitrato de potasio en agua y puedes hacer bajar la temperatura hacia el punto de congelación,
hasta poco más de 30 grados Fahrenheit, sin nada más que el acto de disolver el cristal. Sin hielo, sin máquina, sin electricidad. Solo el cristal entrando en contacto con el agua. La razón, explicada en términos sencillos, es esta. Un cristal de salitre se mantiene unido mediante fuertes enlaces entre sus partículas. Para romper esos enlaces y permitir que el cristal se disuelva hace falta energía. Y esa energía tiene que venir de alguna parte. Viene del agua. El cristal que se está disolviendo extrae calor directamente del agua que lo rodea para poder romper su propia estructura. Y conforme ese calor desaparece, la temperatura del agua disminuye. Los químicos llaman a esto un proceso endotérmico, un proceso que absorbe calor en lugar de liberarlo. Casi con seguridad has sentido exactamente este mismo efecto. Si alguna vez activaste una bolsa de frío instantáneo, de esas que rompes y aprietas para colocarlas sobre un tobillo torcido, ya lo has sostenido en tu mano. Dentro de esa bolsa, una sal de nitrato se disuelve en agua en el instante en que rompes el sello interior. Y en cuestión de segundos, todo el paquete se enfría contra tu piel. No es un truco, y no es una batería. Es la misma química básica que Dreble utilizaba hace 4 siglos, sellada dentro de plástico y vendida en una farmacia. La bolsa fría de tu botiquín es descendiente directa de aquello que vació el salón de un rey. Ahora amplía esa idea en tu mente. Una sola bolsa fría enfría tu muñeca. Dreble, trabajando con recipientes, grandes cantidades de agua y cantidades de salitre, amplió la misma reacción hasta que pudo enfriar el aire de una habitación. Una habitación muy grande. El principio es idéntico. La única diferencia es el tamaño. Y aquí es donde aparece la verdadera pregunta de toda esta historia. Si un puñado de este cristal puede enfriar un vaso de agua hasta acercarlo al punto de congelación, y una disposición cuidadosa del mismo pudo enfriar el salón de un palacio en 1620, entonces, en teoría, el mismo principio podría enfriar la habitación en la que estás sentado ahora mismo. La física no lo impide. La historia demuestra que alguna vez funcionó. Así que la pregunta no es si podría enfriar una casa. La pregunta es por qué no lo hace. ¿Por qué, 400 años después, con toda nuestra ingeniería, no existe prácticamente ningún hogar enfriado de esta manera? La respuesta tiene muy poco que ver con la química. Tiene todo que ver con lo que ese mismo cristal podía hacer. Antes de llegar a lo que apartó al salitre del camino del enfriamiento, hay que reconocer algo. Dreble no fue el primero y no estuvo solo. El frío era real, y otras personas también lo descubrieron. 60 años antes de aquella tarde en Westminster, un italiano llamado Gian Battista de Apora ya escribía sobre ello. Era un erudito de Nápoles, un hombre que estudiaba de todo, desde óptica hasta agricultura. Y alrededor de 1558 documentó algo extraordinario, que el salitre disuelto en agua podía enfriar esa agua muy por debajo de su temperatura normal, lo suficiente como para producir hielo. No estaba adivinando. Describía un efecto reproducible, algo que una persona curiosa podía hacer sobre una mesa y observar con sus propios ojos. Ese conocimiento se extendió por las cortes y laboratorios de la Europa renacentista como una especie de maravilla. La capacidad de producir hielo en verano, de enfriar vino hasta una temperatura que el clima por sí solo nunca podría proporcionar. Los anfitriones adinerados utilizaban baños de salitre para enfriar bebidas durante los banquetes. El genio de Dreble en 1620 no consistió en descubrir el frío. Consistió en llevarlo a mayor escala. Tomó un efecto de mesa y lo convirtió en algo lo bastante grande como para enfriar el aire del salón más grande de Inglaterra. Así que no estamos hablando de un accidente único que murió junto con un inventor reservado. Estamos hablando de un fenómeno conocido, documentado y repetible que algunas de las mentes más curiosas de Europa habían tenido en sus manos durante décadas. El frío estaba allí. El camino estaba abierto. Pero ese mundo nunca llegó. Y la razón no fue que el frío dejara de funcionar. El frío siempre funcionó. La razón fue que, justo cuando aquel cristal podría haber comenzado a convertirse en la base de una tecnología de enfriamiento, el mundo entero descubrió que servía para algo más. Algo que deseaba mucho más. Para entender qué ocurrió con el salitre, tienes que entender qué es la pólvora. La pólvora tiene 3 ingredientes: carbón, azufre y salitre. Y de los 3, el salitre representa con diferencia la mayor parte. Aproximadamente el 75% del peso de cada barril de pólvora negra es nitrato de potasio. Exactamente el mismo cristal blanco que enfrió el salón de Dreble es la sustancia que hace disparar un cañón, descargar un mosquete o explotar una mina. Sin él, el carbón y el azufre son inútiles para ese propósito. El salitre es lo que hace funcionar la pólvora.
Piensa por un segundo en esa colisión. El cristal que podía enfriar tu casa es el cristal que cargaba las armas del mundo. El mismo puñado de salitre que, arrojado al agua, lleva la temperatura hacia el punto de congelación es el salitre que, metido dentro de un barril, puede derribar el muro de un castillo. Una sustancia. Dos destinos completamente opuestos. Comodidad o poder de fuego. Y la humanidad tuvo que decidir cuál perseguiría. No fue una competencia pareja. Piensa en el mundo de los siglos XVII y XVIII, exactamente el periodo en que el enfriamiento con salitre podría haberse convertido en algo más. Era una época de guerras casi constantes. Todos los reinos de Europa estaban luchando, preparándose para luchar o pagando una guerra que acababan de librar. Y cada una de aquellas guerras dependía de la pólvora. Los ejércitos medían su fuerza en barriles de pólvora. Una nación que se quedaba sin salitre se quedaba sin capacidad para defenderse. Era así de simple y así de brutal. Por eso el salitre no era tratado como una curiosidad química utilizada para enfriar vino. Era tratado como uno de los materiales estratégicos más importantes de la época. Un historiador del tema lo comparó, por su importancia estratégica en aquellos tiempos, con el petróleo o el uranio modernos. Piensa en el peso de esa comparación. No con una mercancía menor. Con petróleo. Con uranio. Ahora hazte una pregunta sencilla. Si eres rey, general o cabeza de un imperio comercial y posees una cantidad limitada del material de guerra, más importante que existe, ¿vas a permitir que se utilice para hacer más agradables las habitaciones? ¿Vas a observar cómo tu reserva estratégica, aquello que se interpone entre tu reino y una conquista enemiga, se disuelve en recipientes de agua para refrescar las casas durante el verano? Por supuesto que no. Harías exactamente lo contrario. Guardarías cada grano. Y ese fue precisamente el mundo en el que nació el enfriamiento con salitre, un mundo donde la sustancia de la que dependía era uno de los recursos más celosamente protegidos por las naciones poderosas. El frío nunca tuvo una oportunidad real. No porque no funcionara. Funcionó en 1620 y funciona dentro de una bolsa fría que puedes sostener hoy mismo. No tuvo una oportunidad porque estaba hecho de la sustancia equivocada, del cristal que el mundo ya había decidido que necesitaba para la guerra. Y lo que ocurrió después, cuando un imperio descubrió cómo controlar gran parte del suministro mundial, convirtió aquella situación en algo todavía más difícil de cambiar. Aquí es donde la historia deja de tratar sobre química y empieza a tratar sobre poder. Durante gran parte de la historia, el salitre fue un problema para todas las naciones porque era extremadamente difícil conseguirlo en grandes cantidades. No podías simplemente extraerlo de una mina en cantidades enormes. Se raspaba lentamente de los suelos de cuevas y de la tierra bajo antiguos establos, se filtraba con agua y después se hervía en un proceso sucio y de poco rendimiento. Los reyes europeos enviaban hombres al campo con autoridad legal para levantar los pisos de graneros y palomares en busca del cristal escondido en la tierra. La oferta siempre era limitada y la demanda, debido a las guerras, no dejaba de aumentar. Entonces una nación solucionó el problema del suministro apoderándose de una de las mejores fuentes del mundo. En los suelos de Bengala y Bihar, en las llanuras fluviales de la India, el salitre aparecía de manera natural y abundante. Los trabajadores locales lo habían recolectado durante generaciones. Durante los siglos XVII y XVIII, la Compañía Británica de las Indias Orientales comprendió exactamente lo que tenía frente a ella. No solo una mercancía, un recurso estratégico. Después de la victoria británica en Plassey en 1757 y de la conquista de Bengala que vino después, Gran Bretaña obtuvo el control de la mayor fuente de salitre del planeta. En su punto máximo, Gran Bretaña controló aproximadamente el 70% de la producción mundial de salitre. 70% de una sustancia cuya importancia estratégica ha sido comparada con la del petróleo o el uranio, concentrada bajo el poder de un solo imperio. Gran Bretaña entendía que quien controlaba el salitre controlaba la pólvora, y quien controlaba la pólvora poseía una enorme ventaja militar. Piensa en lo que eso significaba para nuestra historia. En el mismo periodo en que el enfriamiento con salitre podría haber evolucionado, cuando ingenieros podrían haber refinado el método de Dreble para utilizarlo en edificios y hogares, la materia prima era considerada esencial para las armas de las potencias. No puedes construir fácilmente una industria doméstica de enfriamiento alrededor de una sustancia que los gobiernos consideran un recurso militar estratégico. Y lo difícil de aceptar es que no hace falta ninguna conspiración para explicar lo ocurrido. Nadie tuvo que sentarse en una habitación y planear mantenerte acalorado. En cierto sentido, es algo más sencillo. Es la fría aritmética del poder.
Un cristal capaz de enfriar una casa o cargar un cañón será reclamado primero por las personas que necesitan el cañón. La comodidad no podía competir con la conquista. El frío no perdió porque fuera falso. Perdió porque estaba hecho de munición. Así que reunamos la imagen completa. Teníamos un método funcional para producir frío. No una teoría. Un método funcional, documentado y repetible, conocido mucho antes de que existiera una máquina de refrigeración. No necesitaba electricidad, motor, piezas móviles ni combustible en el momento de producir el frío. Había sido demostrado a la escala de un vaso y también, mediante Dreble, a la escala de un enorme salón. Y su desarrollo quedó limitado no porque la química dejara de funcionar, sino porque su ingrediente central se convirtió en uno de los materiales de guerra más valiosos del planeta. Entonces, si el salitre quedó atrapado por las necesidades de la guerra, ¿qué terminó dándonos el frío que tenemos ahora? Porque algo evidentemente lo hizo. El frío tomó un camino completamente distinto. Uno que no dependía en absoluto de aquel cristal. En 1748, un médico escocés llamado William Cullen demostró una nueva manera de producir frío. No disolviendo una sal, sino haciendo hervir un líquido bajo vacío y permitiendo que la evaporación absorbiera el calor. Fue una primera demostración de un principio completamente diferente. El principio que, desarrollado posteriormente mediante otros sistemas, conduciría hacia la refrigeración mecánica utilizada en refrigeradores y aires acondicionados. El salitre no formaba parte de ese camino. Y aquella nueva vía tenía algo que el enfriamiento con salitre nunca podría ofrecer de la misma manera. Podía convertirse en una máquina. El enfriamiento mecánico no terminó imponiéndose únicamente porque funcionara mejor a gran escala. También podía convertirse en un producto. Ahora hay que ser completamente claros. El enfriamiento con salitre nunca habría podido sustituir por completo lo que construimos después. Incluso en un mundo donde el cristal fuera barato y abundante, el método tiene límites reales. Tendrías que trabajar con grandes cantidades de sal disuelta. Una vez que el cristal se ha disuelto, el efecto de enfriamiento de ese ciclo se ha gastado. Tendrías que recuperar y regenerar el material para volver a utilizarlo, y eso resulta difícil y costoso. Nunca iba a enfriar un rascacielos ni mantener funcionando un centro de datos. No es un reemplazo secreto del aire acondicionado. Pero ese no es realmente el punto. El punto es que el enfriamiento con salitre representó un camino real, una manera funcional, sencilla y de baja potencia para producir frío. Y fue abandonado no porque la química fuera falsa, sino porque un uso estratégico mucho más importante reclamó su materia prima y una tecnología completamente distinta terminó ocupando su lugar. El frío que obtuvimos fue el frío de las máquinas. El camino que perdimos fue el de un método que cualquiera podía producir con un cristal y agua. Y aquí estamos, 400 años después de que un rey saliera temblando de su propio salón. Y prácticamente ningún hogar del planeta se enfría de la manera en que Dreble enfrió aquella habitación. Piensa en lo extraño que resulta. El método nunca fue refutado. La química que enfrió aquel salón en 1620 pertenece a la misma clase de química que hoy está sellada dentro de la bolsa fría de tu botiquín. Puedes comprar una en una farmacia, activarla y sentir en la palma de tu mano una ciencia conocida desde hace siglos. Funciona. Siempre funcionó. Simplemente nunca llegó a convertirse en la base de la forma en que enfriamos nuestros edificios porque, en cada bifurcación decisiva de la historia, había algo que quería ese cristal más que nosotros queríamos comodidad. Primero las armas. Después, otra tecnología tomó su lugar. Y esa es la idea que deberías conservar mucho después de que termine esta historia. El salitre no es simplemente una extraña excepción en la historia de cómo mantenemos habitables nuestros hogares. Es un recordatorio de que una tecnología no sobrevive solamente porque funcione. También depende del valor de sus materiales, de quién controla esos materiales, de las prioridades de una época y de las tecnologías que reciben el esfuerzo necesario para desarrollarse. Así que la próxima vez que escuches encenderse tu aire acondicionado y pienses en la factura que silenciosamente empieza a aumentar, recuerda el cristal blanco que enfrió un palacio en 1620. Y recuerda por qué no te está enfriando ahora. No porque el frío fallara. El frío nunca fue el problema. El frío siempre funcionó. Lo que perdimos no fue la química. Fue el camino que pudo haber nacido de ella.